Buenas tardes, muchas gracias Gonzalo por tus palabras, muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia esta tarde del veranillo de San Miguel, me parece que se llama aquí igual, ¿no? O del Membrillo, en algunos sitios se llama, que lo que invita entre la carrera nocturna y el calorcito, lo que invita es a quedarse tranquilamente en casa y no venir aquí. Pero bueno, primero agradeceros vuestra presencia. Después, bueno, desde ya pediros perdón porque cuando he visto caras nuevas y los que me conocéis, pues ya me conocéis, pero los que no me conocéis, pues a lo mejor esperabais otra cosa, espero no defraudaros y que algo, más que transmitiros algo, lo que voy a pensar en alto y que os pueda ayudar a reflexionar también sobre lo que pretendo. De entrada digo, si lo escuché un día no es idea mía, alguno me la habéis escuchado, un filósofo ya mayor, y que decía, aquí hay que venir llorado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a perder ni un minuto en lamentaciones de cómo están las cosas. Y mira que hay temas para hablar largo y tendido, pero eso no es un planteamiento que yo quiero compartir con vosotros. Lo que yo quiero es transmitir, hacer reflexionar sobre la necesidad del carlismo hoy, en pleno siglo XXI. El título, como ha dicho Gonzalo, la mayoría lo conoceréis, está sacado de aquí, con una variante, que otra vez está en interrogación. ¿Por qué está en interrogación? Después también a la interrogación se le pueden dar distintos tonos. ¿Otra vez? ¿Pero no estabais ya muertos? ¿Habíais desaparecido ya? Por eso, de admiración. Esa es la finalidad. Como sabéis, los que lleváis unos años, este librito, que en realidad no es un libro, sino un compendio de materiales, tuvo su origen en la fecha de 1989, pero ahí hay materiales desde el año 86 al 89. ¿Qué hay en ese planteamiento de carlismo otra vez? Pues un poquito de historia rápida y historia más reciente. No voy a empezar en 1833 porque entonces no terminamos. Cuando se cumplió los 150 años del nacimiento del carlismo, el carlismo como reivindicación dinástica, las ideas tradicionalistas están desde siempre en la historia del pensamiento español. Pero cuando se da por primera vez el grito de viva Don Carlos en Talavera de la Reina, pues fue en 1833. Y con motivo de ese 150 aniversario, es decir, en 1983, se organizó, algunos recordaréis, no sé si alguien estuvo, en Talavera de la Reina hubo un congreso para conmemorar esta fecha. En aquel momento el carlismo, que raro, pues estaba dividido en distintos grupos. En Sevilla siempre ha habido un poco de bendición, porque estas divisiones nunca han tenido presencia. Es decir, que había aquí, que he conocido ahora la comunidad tradicionalista. Yo conocía a un Carlos Octavista, a Ramón Guzmán, no sé si alguno lo conocisteis, Díaz de Tejada ya hacía años que no estaba en Sevilla, y la regencia, me parece que yo no he conocido a nadie de la regencia en Sevilla. Pero bueno, a nivel nacional, pues el carlismo estaba dividido. En este congreso pues coincidieron personas de distintas sensibilidades y se plantearon los mayores el decir, bueno, lo primero que teníamos que hacer cada sociedad es estar unidos, porque damos una mala sensación si somos cuatro, ya encima divididos. Y le encargaron a Pachi Asín, Francisco Asín, que en aquel momento era un joven historiador, y ya estaba en el Partido Carlista, había sido un hombre muy activo, ya estaba en la comunión,
y se le encargó a él esta tarea. Y entonces les dijo, mira, me parece muy buena la idea, pero yo os propongo empezar por la gente joven, porque vosotros ya tenéis muchas heridas, muchos enfrentamientos personales por razones tal, entonces va a ser muy difícil poneros de acuerdo. Pero los jóvenes tienen el entusiasmo de la juventud, no tienen heridas, y yo creo que podemos intentar hacer esto. Y así fue, se convocó en Valencia unos campamentos, y la verdad pues funcionó. Estos fueron de distintos grupos, y al final pues se entendieron, y lo que pronosticó Pachi Asín pues se cumplió. Entonces a partir de ahí pues ya se empezó, de ahí es el origen de los campamentos Club de Borgoña. En aquel momento todavía no era Club de Borgoña. Y fruto de estos primeros contactos pues se planteó hacer un congreso de la unidad, que fue en mayo de 1986 en el Escorial. Ahí sí que me parece que Antonio, yo creo que estuviste, ¿no? José María Fon no sé si estuvo, Rosario no estuviste, pero estuvo Lourdes, bueno, algunos de los presentes sí estuvo. Y ahí empezó una nueva etapa, se cogió como nombre el nombre tradicional, la Unión Tradicionalista Carlista, y se empezó. Y fruto de esta actividad que se empezó a hacer, pues salió este pequeño folleto que da título, origen a la conferencia de hoy. Vamos a entrar ya en materia de lo que es. El ponerle la interrogación, como he dicho, es ¿por qué otra vez tenemos que estar hablando del carlismo? Porque el carlismo, en el momento en que el carlismo no es un partido político. Aquí, por ejemplo, en esta publicación que se hizo a los 160 años que hicieron los de la Comunión de Navarra, tiene aquí un apartado en plan cómico, muy bien, pero sobre todo me voy a fijar al final que dice ¿carlismo para qué? Porque hay una tentación que dice, bueno, que hay un museo carlista que algunos lo habéis conocido hace poco, y os recomiendo que si tenéis la oportunidad, está en el Escorial, no está abierto al público, hay que concertar la visita, pero José María Fon os puede decir si merece la pena o no visitarlo. Está muy bien. Si seguís por las redes, estoy en una plataforma que se llama Academia, y todos los días me llegan más de un artículo académico sobre el carlismo. O sea, el año pasado el Ayuntamiento de Huelva da un premio de investigación a un trabajo sobre Huelva carlista. Huelva carlista, pero que se está refiriendo a la Segunda República y poco más. Y sale un libro. En Extremadura hay un historiador de Tornabancas que aparte que tiene un libro publicado sobre el carlismo en Extremadura, va a todos los congresos de historia local que hay en todos los pueblos, llevando una comunicación. Ya empezó con la Primera Guerra Carlista, ahora ya se han metido hasta la República, es decir, que hay ingente material sobre el tema. Pero aquí estamos, y lo que aquí nos convoca es el carlismo como opción política, no partido político, pero como opción política. El carlismo no es partido político, aunque tiene la forma legal de partido político para estar en la legalidad y poder actuar, pero en el momento que los ideales que defiende el carlismo llegaran a la gobernanza de España, el carlismo se disolvería. La Comunidad Tradicionalista Carlista, mejor dicho, que el carlismo se disolvería, porque en realidad no es lo que defendamos nosotros frente a los que defienden los liberales, los socialistas, los comunistas, otras ideologías, sino que nosotros somos los continuadores
de la tradición de las Españas. Si España vuelve a su ser original, dejamos de tener razón de ser. Dios quiera que ocurra, pero bueno, por ahora no estamos en ese escenario, pero sí tenemos que tenerlo claro. ¿Qué decía esta publicación? ¿Carlismo para qué? Primero, para dar un aire nuevo a la política. No sé si alguno de los presentes comete el error, y me voy a explicar por qué lo digo, de definirse como apolítico. No podemos ser apolíticos. El apolítico es el que se desentiende de la organización política de la nación. Y ya hablando, no ya solo como carlistas, sino como católicos, la política es un servicio al bien común. Incluso los papas le han dedicado en la BAC, hay un tomo de documentos pontificios políticos, otro de documentos sociales, pero hay un tomo entero, y bien gordito, dedicado a la política católica. Es decir, que por favor no se nos ocurra decir que somos apolíticos. Somos apartidistas, eso sí, porque los partidos políticos, que es un centro de la Revolución Francesa, que tienen 200 años, lo que han traído es la desgracia a las familias, que están divididas por los partidos políticos, a la sociedad, los vecinos que se dejan de hablar, pues uno de un partido y el otro de otro, a los municipios que están enfrentados, que unos dicen una cosa cuando están en la oposición y cuando llegan al poder hacen lo contrario de lo que han dicho, porque lo único que, bueno, ya no digamos, si algunos lo hago porque me interesa escuchar los debates parlamentarios. Es una pena. Si leemos los debates parlamentarios, porque no había grabaciones de la época, del siglo XIX, podríamos estar en desacuerdo con las ideas de aquellos diputados, no de todos, porque había, gracias a Dios, diputados carlistas, pero había un nivel y había, mucho más que de Mella, muchas veces se veía, le aplaudían los propios diputados contrarios a él, porque reconocían que hoy en día lo que es tú más, la corrupción, pero tú no sé qué, cualquier cosa. No hay una razón política de defender el bien común. Están buscando el cómo desgastar al contrario para ocupar el sillón. El problema no es Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, el pobre hombre, desaparecerá. Cuando recordáis Zapatero, digo, qué desastre, bueno, Zapatero, que sigue haciendo estados por ahí, pero desapareció. El problema es el sistema. El problema es el sistema. Otra cosa que también, nosotros somos intransigentes con las ideas y caritativos con las personas. El carlismo nunca ha atacado a las personas. Cuando ha tenido que atacar, lo ha atacado noblemente cara a cara. Alguna de las veces, y el amor al enemigo que tenemos como católicos, por ejemplo, ayer veía en Facebook una persona que decía la diferencia entre la viuda del chico este que han matado en Estados Unidos, que ella era católica y él estaba a punto de convertirse al catolicismo, y Trump, la viuda, perdona al asesino, es católica. Trump dice, yo no lo perdono, no es católico. Y había un periodista católico que le llamaba la atención, digo, no, pues eso está bien claro. Trump no es católico, y ya no digamos, si es judío, no es que nos perdones, es que te vengas. La gente se extraña de lo que está ocurriendo ahora en Gaza, pero eso era lógico, con el ataque que tuvieron, no lo quiero justificar, pero con el comportamiento del ojo por ojo, diente por diente de los judíos, la reacción era la de esperar. Esperan en el momento y además dicen, para que no se os vuelva a ocurrir, porque os están mirando. Son así. Eso no sería una reacción de un católico. Hay una anécdota que me la habréis escuchado alguna vez, de la guerra de un tercio de requetés, de un miliciano que acaba de tomarse la cota por el tercio, y encuentran a un miliciano en la ametralladora moribundo.
Ese hombre había matado a varios requetés. Lo humano que se pensaría es que le pegaran un tiro. Bueno, el requeté se acerca, le habla, se lo coge a hombros y sale corriendo a un trabajo. Naturalmente, el tercio sigue avanzando. Cuando se vuelve a reincorporar a su tercio, le preguntan ¿qué has hecho? Y dice, le he preguntado si era católico y si quería morir en gracia. Y se lo cargó a hombros para buscar al capellán para confesarse. Eso, yo no sé a vosotros, a mí cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta, porque eso es amor al enemigo. Esa persona que ha matado a compañeros tuyos y que podías pegarle un tiro, lo que te preocupa en ese momento es que se va a morir y que se muera. Bueno, pues esto también hay que llevarlo al ámbito de la política. Nosotros, me parece decir, bueno, es que eso está bien para los curas, ¿no? Como católicos tenemos la obligación de hacer política de forma diferente. Que hay que darle un aire nuevo a la política, con vocación de servicio, con sentido común y honradez, para devolver a las familias su protagonismo social. O sea, el liberalismo, sabéis, que se cargó los cuerpos intermedios. Francia, la ley de Mesa-Pelear, entre la persona y el Estado no había cuerpos intermedios. ¿Qué dio lugar? Por un lado, dio lugar al caciquismo. Naturalmente, la persona que estaba en una aldea, en un pueblo, para hacer cualquier cosa, dependía de una persona que tuviera más poder para que le ayudara. El origen del caciquismo está en el liberalismo. Y por otro lado, lo que da lugar es al totalitarismo, por lo mismo. El Estado no tiene límites, la soberanía de los cuerpos intermedios no funciona, con lo cual el Estado es el que tiene todo el poder. Eso naturalmente no funciona. Los totalitarismos, sean de izquierda o de derecha, han sido un fracaso. Y el liberalismo tiene que replantearse el tema porque se da cuenta que no funciona. ¿Y qué se inventa? La sociedad civil. Por eso he oído hablar de la sociedad civil. Y muchas veces nos suena bien. Oye, hay que fomentar la sociedad civil contra... La sociedad civil al final es un centro liberal. Nosotros defendemos los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios que no son naturales, la familia, los vecinos que se agrupan en un municipio, otros son voluntarios, profesiones culturales, otros son como la universidad, el ejército. La sociedad está formada por cuerpos intermedios y eso hay que reivindicarlo, porque después podemos decir, hombre, Vázquez Mella hablaba de los partidos circunstanciales, que no era un rechazo total, pero ¿qué era el partido circunstancial? Ya lo dice la palabra. Por ejemplo, uno puede estar a favor de la OTAN o en contra de la OTAN. Hay razones que pueden utilizar. Toda la gente que está a favor, ¿verdad? Pero no es, y el que está en contra está en el partido circunstancial. Pero después ahora hay una persona que está a favor de la caza y otro está en contra de la caza. A lo mejor no coinciden. ¿Por qué tenemos que estar todos metidos en... Es verdad que después los partidos políticos dicen que lo bueno que tienen es que no cumplen sus programas, que es lo mejor que tienen los partidos políticos, pero esa no es la solución, aunque no representa. Nosotros, porque lo que siempre nos encontramos, cuando dices no a los partidos políticos, no al sistema liberal de partidos políticos, dices, bueno, tú eres partidario de la dictadura. Nosotros defendemos la representación política. Lo que discrepamos con el liberalismo, con el socialismo o con las otras ideologías es la forma que se eligen esos representantes. O sea, hay un montón de cosas que no es que sean ideas del carlismo, sino que el carlismo las sigue, porque es el pensamiento tradicional español que cuando hablas con la gente está de acuerdo. El juicio de residencia. ¿Habéis oído hablar del juicio de residencia? Juicio de residencia, que eso no es del carlismo, el carlismo lo asume en su programa. Eso viene de los tiempos de los virreinatos en Nuevo Mundo. Cualquier cargo político, empezando por los virreyes,
cuando terminaban su mandato en Nuevo Mundo, antes de regresar a España, en la península, las Españas, tenían que residir, y que cualquier persona que hubiera sido agraviada, pues, bueno, enfrentarme al virrey pues, es difícil, pero cuando el virrey ya no tiene poder, pues entonces no puedo quejar. Esto motivó, está en el Archivo de Indias, hay montones de expedientes de algún virrey que vino esposado por su mal gobierno. ¿Os imagináis ahora que los cargos políticos respondieran de su proceder? Eso sería muy sano. Pone las leyes anticorrupción, porque al final las leyes anticorrupción, el que hace la ley hace la trampa. Quien dice el juicio de residencia dice el mandato imperativo. El mandato imperativo está prohibido expresamente por la Constitución del 78. Cuando el mandato imperativo político está basado en el mandato de derecho civil. Si tú le das un poder a una persona para que te compre una casa en la calle Aire, número 5, semisótano, si compra una casa en Bote de Molina, ese negocio no es válido, porque tú le has dado poder para un negocio en concreto. Tú le das el voto a un representante para un programa político, pero resulta que no cumple nada de lo que es. Y tú te dices, hasta las siguientes elecciones, que no puedes hacer nada. Tendría que haber una vinculación. Bueno, todo esto tendría también que haber una honradez en las personas. ¿Cómo se hacían antes los negocios? Hay unos cuantos casos que veo del mundo jurídico. Se daba la mano, con la mano, una escritura. Y esa palabra iba, había la sinvergüenza, no vamos a negarlo, pero esa palabra iba adelante. Ahora es que ni cargas el contrato delante de un notario, tienes seguridad de que se va a cumplir. Ejercer la abogacía, y además la gente normalmente no lo entiende, y dice, oye, yo tengo una sentencia favorable, sí, pero hay que ejecutar la sentencia. Ejecutar la sentencia, y yo he conocido abogados, me decía alumnos de derecho, y mire, y yo le gano el pleito, pero le recomiendo que no, porque usted va a tener que pagarme a mí, vamos a ganar el juicio, pero me he investigado y este hombre es insolvente, no tiene un duro, con lo cual no va a haber usted un duro. Eso, un abogado honrado, por lo tanto, yo le llevo el juicio, se lo gano, pero ahora no ve usted un duro. Entonces, son cosas que están ahí y que además tenemos que conocerlas para dar respuesta. Porque creo que cada uno tenemos respuesta a todas estas cosas. Defender el derecho a la vida, bueno, eso para mí es fundamental. ¿De qué valen los otros derechos? Estamos muy preocupados por las torturas, por el lince, por el no sé qué, no sé cuánto, y se está abortando a miles de niños y no pasa. Es que hasta nos adormecemos nosotros, ¿no? Hasta nos adormecemos, nos terminamos acostumbrando. Y muchas veces los males de la sociedad, en muchos casos, están motivados por esta falta de respeto de la vida humana. Si no se respeta la vida humana y de la vida más inocente, porque antes se podía decir, bueno, es que no se está seguro de que hay ahí, hablaba de una semilla, los romanos ya tenían los derechos del nasciturno, pero ahora cualquiera que haya visto una ecografía desde las primeras semanas se ve perfectamente el corazón. ¿Me quiere decir usted que eso es como sacarle una mola? Eso es fundamental y en la defensa de la vida, en el ámbito político, nos hemos quedado solos. Ya no digamos en la defensa de la familia, porque algunos me dicen, no, el aborto es un derecho, pero no fundamental. Y hay católicos que son capaces de seguir votando esas opciones.
también vamos a ponernos nuestra parte de culpa de decir, oye, tenemos que hacernos más presentes en la sociedad, hablar más de que se nos escuche. En estos momentos no tenemos fuerza para presentarnos a una selección, pero para hablar con nuestras familias, con nuestros familiares, vecinos, amigos, ya hasta donde lleguemos, eso os invito desde ya, desde ya. Para barrer abusos de poder, devolver la transparencia a la administración, esto ya lo he dicho, para mantener y perfeccionar la personalidad política regional dentro de la patria común de las Españas. Otro tema, ¿no? La unidad de España. ¿Pero en qué está basada la unidad de España? ¿En el patriotismo constitucional? ¿La unidad de España la podemos basar en una constitución? En un Pelayo que no era carlista, no era carlista, lo digo para que veáis que no solo es lo que dice, pues es que al final tú solo dices lo que dicen, lo que los decís a vosotros, retroalimentáis. No. En el Pelayo, la frase memorable, el famoso discurso del brindis del retiro, donde lo clava, dice, España no estaba llamada a ser una unidad, pues nada, porque mismo, por mucha uniformidad que tengamos, y todos lo vemos, la geografía, la lengua, la cultura, ¿qué es lo que nos unió? O que nos puede mantener unidos, la fe. Y no solo España, sino que los lazos que tenemos y todavía los mantienen más en Hispanoamérica que aquí, porque siguen hablando de la madre patria. A mí me emociona cuando encuentras una persona hispanoamericana y te habla de la madre. Tener cuidado con la madre patria, que la madre patria está muy dormida. Pero bueno, pero el sentimiento está ahí. ¿Qué es lo que nos unió? La fe. Ahora, le han acusado a alguien, he visto un partido hoy, porque es de xenófobo, porque ha reivindicado que lo que hay que favorecer es la inmigración hispanoamericana. La lengua, en otro caso, la religión. Ahí en los antiguos jesuitas me parece que son peruanos, una hermandad, una virgen peruana, pues yo los he visto el año pasado en la calle con su virgen y daba gusto verlos, al vestido con sus trajes, claro, esta es la unión que tenemos, nuestra fe. Y además ellos lo comprendieron perfectamente, porque primero, aparte de la liberación que tuvieron de los imperios contra el ser humano, los incas y los aztecas, que Hernán Cortés con 4 era un superhombre que venció a todo un imperio, todavía estaban divididos entre ellos, y hubo otras tribus que vieron la salvación en la llegada de aquellos hombres que los liberaron, pero enseguida comprendieron el tema de la evangelización. Bueno, y en el caso de Filipinas, si habéis leído el diario de Pigafetta, que si no lo habéis leído, pues lo recomiendo, es que rompe toda esa idea que nos dicen, un poco más o menos, que los españoles imponían la religión a los nativos. En Filipinas, en el viaje de Magallanes, tienen que decirle a las tribus, porque se bautizaban en masa a petición de ellos, y son los españoles los que les dicen, oiga, despacito. Esto no es cuestión de llegar, bauticen usted, ya soy cristiano. Porque es todo lo contrario de lo que nos dicen. Entonces, la unidad de las Españas, a mí me gusta hablar de las Españas porque es verdad. La solución no son las autonomías. He conocido a un presidente de la preautonomía de Murcia, un santo varón, que además había una cabeza y me decía, en ningún momento se nos planteó tener un parlamento, tener una duplicidad del Estado, porque queríamos eso, una descentralización administrativa. Eso está solucionado, aplicando el principio de subsidiariedad. ¿Sabéis lo que es el principio de subsidiariedad? Que no haga el cuerpo superior lo que puede hacer el cuerpo inferior. Porque si os dais cuenta en estos momentos, es que en el fondo tenemos una democracia totalitaria. Porque se invaden todos los ámbitos del poder. ¿Desde cuándo un ayuntamiento tiene que tener una concejalía de fiestas mayores?
Es que no hay presupuesto que aguante un municipio como es, no solo las fiestas, y montones de cosas. El municipio tiene que organizar 4 cosas: la limpieza, el orden público, el tráfico. Pero de fiestas, aquí algunos de pueblo, ¿quién organizaba las fiestas en los pueblos? Una comisión que eran vecinos. Estaban unos vecinos. ¿Quién pagaba las fiestas de los pueblos? Los bares y los comercios. Yo soy en mi pueblo en Galicia, íbamos con una libretita, 500 pesetas, no sé cuánto. Voluntario también, Ahora no, ahora hay un concejal con un presupuesto que justifican que eso trae muchos beneficios. Pero es que usted me dice que Sevilla se beneficia tanto, pero ¿cuánto gasta? Pero otra engañifa que nos dicen. Me pasaba un día en el trabajo una persona que yo le he ahorrado a la empresa no sé cuántos miles de euros. Y yo le pregunté, y si tú no estuvieras, ¿cuántos de esos euros hubiera gastado en una empresa? No, desde ese momento yo creo que me dejó de hablar. Es que yo no dudo que diga, es que he hecho esto y esto vale tanto, pues pero ¿era necesario hacer eso? Es que hay que simplificar y que cada ámbito de poder haga lo que tiene que hacer. A nivel europeo hay un problema, cuando estaba de estudiante ya estaba por ahí, se llamaban los grupos normativos. Imaginaros un campo de pirámides. Eso es el orden constitucional, la constitución del vértice, todo el ordenamiento jurídico como una pirámide. El autor Kelsen se hablaba de la pirámide keynesiana. ¿Se acordáis los que estudiasteis Derecho? Entonces, cuando llega la Unión Europea, había un problema que se llamaba el problema de los grupos normativos. Podéis imaginar cómo se puede unir un campo de pirámides. Eso no se me ocurre de forma, es tumbando las pirámides. Porque para unir los vértices, la única forma es tumbarlas. Me acuerdo del derecho administrativo cuando me lo conoció, que le digo, dice el profesor, ahora hay este problema que se está discutiendo. Digo, eso está solucionado. ¿Usted cómo dice eso? Digo, sí. Principio de subsidiariedad. Y dice, ¿cómo aplica usted el principio de subsidiariedad aquí? Que no haga el cuerpo superior lo que pueda hacer el inferior. Que no haga la Unión Europea lo que puede hacer el Estado. Que no haga el Estado lo que puede hacer la región. Y así hasta la familia. Llega Maastricht. Lo he olvidado, ¿no? No sé cómo está el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, como sabéis, la Unión Europea, pues en sus orígenes, eran políticos demócratas cristianos, desde que de algo de doctrina social de la Iglesia sabían, de su manera, pues decidieron aplicar el principio de subsidiariedad. Es verdad que cuesta, el nombre es un poco dificultoso, ¿no? Pero ¿qué hacen estos señores? ¿Cómo aplican el principio de subsidiariedad? Totalmente al revés de cómo es. Y dicen, lo que no sea competencia de la comunidad sea competencia de los estados. No, se está haciendo la lámpara de arriba a abajo. ¿Qué le pasa si cortamos el cable que une con el techo a la lámpara? La lámpara se destroza. ¿Qué ocurre si al campo de las pirámides la desmochamos? Que sobre la base se puede seguir construyendo. No quiero alargarme más, pero lo que quiero transmitirles es que hay un montón de cosas y invitaros también a formarnos, a estudiar y a buscar respuestas, porque hay respuestas. Estamos viviendo, nosotros somos tradicionalistas, no somos conservadores. ¿Verdad? Es a permitir. Esto es para ya ese mérito. Recordaréis el anterior arzobispo de Granada, don Javier Martínez. No sé si yo, la verdad que tuve mucha relación con él
porque lo conocí desde que era un sacerdote en Madrid, después coincidimos en Pastoral Universitaria y lo he seguido mucho, y siempre ha sido para mí de los obispos españoles intelectualmente más. Entonces, fruto de una pregunta que le hacen cuando estaba todavía en activo en Granada, saca este documento que se dice un credo político. Entonces empieza, bueno, hace una explicación de que le preguntaron a un católico cuál era el credo político del católico, y entonces voy a tratar salteado. Sí, soy conservador, dice don Javier, porque creo que hay algunas cosas, no muchas, por cierto, por las que vale la pena arriesgar la vida y luchar en orden a que no se pierdan y las olviden por entero las generaciones que nos seguirán. Y eso es lo que la mayoría de la gente entiende cuando se habla de ser conservador. Aunque en realidad, ojo, aunque en realidad, si se piensa un poco, no puedo ser conservador. Un cristiano no puede ser conservador. Se conservan las cosas muertas, como los mejillones o las sardinas. Se conservan enlatadas o en aceite o en grasa. Las cosas vivas se acogen, se cuidan para que crezcan, se aman. Repito que amo tanto algunas cosas vivas como para creer que valga la pena arriesgar la vida por ellas. Una de ellas, la más importante, es la vida de la Iglesia. Esto es el lugar de la memoria y del sacramental de Cristo. Bueno, continuamos ahora, salto. Tradicionalista. También sí y no. Acabo de decir que amo por encima de todo en este mundo la vida de la Iglesia. También podría haber dicho, con el mismo significado y por los mismos motivos, la tradición de la Iglesia. En esa tradición, de la que es garantía la sucesión apostólica, hablando del concepto de tradición en el sentido eclesial, no se me dan antes todo costumbres o reglas o ritos. Se me da a Cristo vivo en su palabra y activo en sus sacramentos y en la comunión de la Iglesia. Me da una vida, se me da la fuente eterna y toda verdadera novedad. Un comienzo siempre nuevo, siempre fresco, como el primer día de la creación. Se me da siempre la infinita misericordia de Dios y con ella la posibilidad siempre de un nuevo comienzo hasta en la noche más negra. La verdad es que la negación modernista de la tradición en función de una supuesta libertad ha sido uno de los procedimientos retóricos más tragicómicos de los siglos recientes, pero está pasada de moda. Esto lo podemos decir nosotros perfectamente. ¿Dónde queda algo del pensamiento vivo? Hoy se sabe muy bien que no hay conocimiento alguno, que no hay siquiera lenguaje, que no hay saber ni sabiduría, ni arte ni artesanía, en ningún sentido valioso y noble, que pueda tener esos términos sin una tradición. Por eso la retórica contra la tradición es genocida. Si alguien me pregunta quién soy, solo puedo responder contando una historia pequeña, la mía, la de mis padres, la de mi familia, una historia grande en la que se inserta la pequeña y que da sentido a la pequeña. Y si no tengo historia que contar, literalmente, no soy nadie. En el melting pot del capitalismo global, y en otros experimentos anteriores no menos arriesgados que la modernidad ha hecho con seres humanos, exactamente igual que en el stalinismo, se ha tratado y se trata de que la persona no tenga historia, ni raíces, ni una tierra sobre la que crecer, y hacer crecer y en la que descansar. El fin de la historia jacobina, la crítica, el fin de lo humano, la transformación de la humanidad en hormiguero laborioso, con otra cara, la del turista en busca del paraíso perdido, sin saber siquiera lo que busca. Amo la libertad, más que los liberales. Bueno, pues termino con esto. Porque sé para qué sirve y en qué función se nos ha dado. La libertad no es una meta final,
no es un absoluto, no es un fin en sí mismo, es una condición indispensable para que la vida humana sea verdaderamente humana, pero es solo una condición. Quiero que la sociedad en la que vivo tenga espesor social, y lo quiero y lo deseo. Creo tanto más que algunos socialistas, y desde luego mucho más que los programas mal llamados socialistas que conozco y que las políticas mal llamadas socialistas que padezco. También se despacha ahí, defendiendo la sociedad. Sabéis que Vázquez de Mella hablaba que nosotros éramos sociedalistas, porque decía que el término socialismo ya estaba cogido con otras connotaciones. Es un término muy trabalenguas y no tuvo éxito, pero después habla, me gusta la comunidad y la vida de comunidad, en la que tengo una bellísima larga experiencia de muchos modos y maneras. Sí, me gusta la comunidad, más que un tonto una tiza, como se dice. Sí, en realidad, si eso es ser comunista, yo soy comunista, naturalmente. Los comunistas son los primeros que no son defensores de la comunidad. Después habla del populismo. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que una persona, un arzobispo que acaba de unos años que se ha jubilado, perfectamente lo que le falta es conocer el carlismo. Es decir, que todavía al carlismo, por desgracia, le queda mucha vida. Digo por desgracia porque el día que desaparezca, que deje de tener razón de ser el carlismo, es cuando ha triunfado la España tradicional. Me gustaría decir, oye, mira, estamos a las puertas de disolvernos, porque ya no sé si lo veremos, pero bueno, yo lo que os convoco, os convocamos, más que os convoco, en este caso hablo en nombre de la Junta que hemos constituido y que empezamos este curso hoy con mucha ilusión, con muchas ideas, con muchas ganas de trabajar, y de los resultados será no confundamos. Podríamos decir, bueno, si Dios quiere solucionar las cosas, las puede solucionar. No es lo mismo que decir hay que trabajar como si la oración no sirviera para nada, y rezar como si la acción no sirviera para nada. El binomio contemplación y acción. Pero para todo esto, ideas tenemos. Se ríe Gonzalo porque cada junta me temen ya. Lo que necesitamos son personas. Necesitamos personas. ¿Para qué? Para encarnar esos proyectos y esas ideas. ¿En qué puedo ayudar? Quedas con nosotros y enseguida. Bueno, ya llegará la convocatoria para los que no reciben las convocatorias nuestras. El sábado 4 de octubre por la mañana, a las 11:30 hemos quedado, ¿no? Tenemos una sesión, y vamos a llamar a asamblea, no nos gustaba mucho. Tenemos llamado sesión informativa para informar. Estáis invitados todos, sois afiliados, son simpatizantes o curiosos de saber qué se proponen hacer estas gentes. Estáis convocados para que digamos, bueno, lo que se nos ha ocurrido es una cosa muy abierta, digamos un programa de mínimos de lo que pensamos que debemos y podemos hacer, pero que estamos abiertos a que cualquiera diga, oye, pues a mí me gustaría trabajar en los barrios. Ahí está, ¿he visto dónde está? ¿Manuel? Ah, ahí tenemos a Manuel, que es una persona muy preocupada por el tema, porque también tenemos los grandes principios, pero como seres de esta sociedad también sufrimos las consecuencias completamente ahora ¿cómo se llama? El bus, ¿no? De Sevilla Este. Si alguno vive por Sevilla Este, pues hay Tramibus. Se pone en contacto con Manolo, que va a hacer una campaña de sensibilización. Pero esto que es en Sevilla Este, quiere decir en cualquier otro barrio, en cualquier otro sitio, porque, como decía al principio, problemas, por desgracia, nos sobran.
Lo que tenemos que ser es el fermento de una sociedad y que es posible una política distinta. Perdonar lo deslavazado que he sido, bueno, ¿me dejáis? Pido permiso porque después me riñen en casa. Para que veáis que, bueno, dos cosas voy a leer. Una de Pedro Sainz Rodríguez, monárquico, pero juanista, que fue ministro de Franco en la primera época. Dice: el tradicionalismo, no conviene olvidarlo, es una doctrina que rebasa los límites de cualquier partido para constituir la esencia misma del alma del ser histórico de la nación. Y esto ya es un problema. Esto es un norteamericano, esto es un católico norteamericano, en un libro que se llama Extranjeros en Tierra Extraña. Y no nos debemos de olvidar, hemos hablado de la unidad católica, bien hay que verificar, pero estamos en tierra de misión. Y eso tenemos que cambiar el chip, porque dentro de la labor política hay que llevar pareja la labor evangelizadora. Históricamente estaba en una sociedad católica que estaba siendo atacada primero por el liberalismo y después por el socialismo y el marxismo. Ahora la sociedad católica eran unos restos del pueblo de Israel. Y dice este hombre: los cristianos tenemos numerosas razones para la esperanza, no para la ilusión. La ilusión hace ilusos. Lo que tenemos que ser es hombres esperanzados. Fuera de Europa, el cristianismo está vivo y crece. Vivimos en un lugar muy distinto del que conocíamos en el pasado. Los que ya tenemos una edad, podemos decir que la sociedad actual se parece menos a la que vivimos en nuestra infancia y juventud de que la que nosotros vivimos a la que vivieron nuestros bisabuelos. Porque la frase de Alfonso Guerra de Caspaña ahora se lamenta, intenta lamentarse, pero la frase se ha cumplido, es verdad. España no la conoce ni la madre ni la país. Yo no he visto pedir perdón todavía. Ahora se lamenta de cómo está el PSOE y tal, pero yo no lo he visto decir nos equivocamos. Es que cuesta mucho reconocer los errores y pedir perdón, cuesta mucho. Los creyentes no pueden permitirse el lujo de desaparecer. Atento a eso. No podemos permitirnos el lujo de desaparecer. Ahora lo podemos hacer. Concretar, los carlistas no nos podemos permitir el lujo de desaparecer. Nuestra misión como cristianos es ser células dentro de la sociedad. Fermento de la sociedad. ¿De acuerdo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Eso es una palabra del Evangelio. No seamos osos. No seamos osos. Sé que nos va a costar un poquito ponerlo. Yo decía, hay gente que desearía que el carlismo desapareciera. Y no me estoy refiriendo a los enemigos. Estoy diciendo mucha gente de familia con antepasados carlistas. ¿Por qué? Porque si el carlismo desapareciéramos, tendría justificación de no hacer nada. Ya está todo perdido. Pero mientras haya un rescoldo pequeñito, pues siempre te queda ahí la cosa de decir, lo que vio mi abuelo, mi bisabuelo, murió por la causa de la historia, le decía antes de Javier, la historia del carlismo es para conocerla, Eso no puede cerrarse ahí en un museo. Así que ánimo y adelante, contamos con todos vosotros. Muchas gracias.